Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El relato del sobreviviente. La sala de conferencias de la Academia de Guerra del Consejo Interestelar brillaba con luces frías, azules y metálicas. Cada asiento estaba ocupado por jóvenes cadetes provenientes de todos los rincones de la galaxia, razas reptilianas, organismos translúcidos, seres de energía, y sí, unos pocos humanos. Era una ocasión especial. Un héroe de guerra vendría a hablar. Un sobreviviente de la infame masacre en Kerun 5, una de las operaciones militares más trágicas de los últimos años. A las 0900 horas exactas, la sala se silenció al entrar el comandante Zorcal, un oficial de la especie Tarn, altos y de piel verde aceitunada, con ojos oscuros sin pupilas y movimientos meticulosamente calculados. Vestía el uniforme azul marino de gala, decorado con medallas y condecoraciones que brillaban con arrogancia bajo las luces. Detrás de él, hologramas del campo de batalla proyectaban mapas tácticos y estadísticas con efectos visuales impactantes. Zorcal se sentó en el centro, sobre una plataforma elevada. El auditorio se oscureció lentamente mientras una voz automática lo presentaba con tono solemne. Comandante de escuadra táctica, condecorado por valentía, único superviviente confirmado de la masacre de Kerun 5. Una ovación moderada llenó la sala. Él no se inmutó. Observó al público con expresión fría, como si ya conociera sus pensamientos. Luego, se levantó, caminó hacia el atril y comenzó a hablar. Kerun 5 fue el infierno, y lo crucé sin cerrar los ojos. Empezó con tono pausado, casi poético. La unidad U-77 había sido desplegada para asegurar un puesto de comunicaciones crucial. Estábamos rodeados por las fuerzas Kurnak. Ellos venían preparados. Nosotros, no. Las imágenes holográficas mostraban campos calcinados, trincheras reventadas, estructuras metálicas retorcidas por el fuego láser. Zorcal narraba con una voz firme, como si cada palabra hubiera sido ensayada 1000 veces. Describía cómo los humanos habían luchado con valentía pero sin esperanza, cómo cayeron uno por uno, cómo él escapó arrastrándose por los túneles subterráneos hasta una cápsula de emergencia. Cada frase era medida. Cada silencio, una pausa dramática perfectamente cronometrada. Recuperé esto, dijo en un momento, sacando un pequeño objeto de su bolsillo de pecho. El último recuerdo de la unidad humana U-77. Era un parche. Oscuro, con bordes plateados, el símbolo de una hoja dividida en dos alas, como si representara equilibrio y ataque. El salón guardó silencio. Algunos cadetes alienígenas bajaron la cabeza en señal de respeto. Otros, como los de la especie Rilbeck, registraron los datos para sus crónicas tácticas. Pero entre ellos, una humana no reaccionó. Permaneció inmóvil. Su mirada no era de admiración, ni de duelo. Era otra cosa. Se llamaba Eden Reine, y aunque apenas era una cadete recién llegada de los territorios de la frontera, llevaba una expresión que no encajaba con el resto. Sus dedos temblaban ligeramente, no de emoción, sino de contención. Zorcal no notó su expresión. Siguió hablando, ensalzando su inteligencia táctica, describiendo cómo había activado el protocolo de autodestrucción del búnker enemigo y cómo había nadado por los canales de drenaje tóxicos para sobrevivir. Cada palabra tejía una imagen de heroísmo perfecto. La audiencia lo creía todo. Después de todo, ¿quién iba a contradecirlo? Todos los demás estaban muertos. O eso creían. Al finalizar, Zorcal cerró su discurso con una frase final. La guerra revela lo mejor y lo peor de todos nosotros. Yo elegí sobrevivir para contarlo. Los cadetes aplaudieron. Algunos se pusieron de pie. Él saludó con elegancia. Pero la atención de Eden no estaba en sus gestos, sino en el parche que él aún sostenía. Porque ese objeto no era único. No era el último. Ella también tenía uno. Y lo había conservado por una razón muy distinta. Mientras los demás comenzaban a salir del auditorio, Eden se quedó sentada. Su pulgar acarició el parche escondido en la chaqueta, cosido justo en el interior del uniforme, donde nadie más lo veía. Un recuerdo de los gritos, del humo, del fuego y de la traición. Porque ella también había estado en Kerun 5. Y lo que Zorcal no sabía, era que alguien lo había visto todo desde el otro lado del cráter. Y ese alguien estaba a punto de hablar. El parche fantasma.
La sala de conferencias se vaciaba lentamente, los pasos resonaban contra el suelo metálico mientras las luces comenzaban a atenuarse. Las pantallas tácticas volvían a modo de espera, y los asistentes comentaban entre murmullos los detalles del relato de Zorcal. Algunos se mostraban impresionados, otros escépticos, pero nadie, excepto una, notaba la grieta invisible que se había abierto en medio de aquella ceremonia perfecta. Eden no se movió de su asiento. Permanecía inmóvil, con la mirada fija en el atril vacío y la mano cerrada con fuerza sobre el interior de su chaqueta. Durante unos segundos, solo se escuchaba el zumbido leve del sistema de ventilación y las puertas automáticas que se abrían y cerraban al fondo. Un supervisor del recinto pasó junto a ella y la miró con curiosidad, pero no dijo nada. Eden alzó lentamente la mirada hacia el estrado, luego se puso de pie con calma. Caminó hacia el centro de la sala. Sus pasos eran suaves, pero su intención era firme. Sabía que Zorcal todavía no se había retirado. Lo había visto dirigirse hacia la sala de oficiales anexa, probablemente para recibir felicitaciones y cócteles de protocolo. Se detuvo frente al atril y lo miró unos segundos. Después, se giró hacia los últimos cadetes que aún no habían salido. Elevó la voz sin gritar, pero con una claridad que perforó el aire estéril de la sala. ¿Dice que fue el único superviviente?, preguntó con tono neutro. Las miradas se volvieron hacia ella. Algunos se detuvieron, confundidos. Otros sonrieron con incomodidad, pensando que era una pregunta tardía, fuera de lugar. Pero Eden no esperaba una respuesta. Sacó algo de su chaqueta y lo sostuvo frente a todos. Era un parche, igual al que había mostrado Zorcal. Pero el suyo estaba desgastado por el fuego, con bordes quemados y una costura reparada a mano con hilo gris. La insignia de la unidad U-77 era inconfundible. El símbolo de la hoja alada aún brillaba débilmente bajo las luces que parpadeaban en el techo. El murmullo cesó. El silencio volvió, esta vez más tenso, más afilado. Un oficial de seguridad que pasaba cerca se detuvo en seco. Un gesto de protocolo activó el escaneo biométrico y la identidad de Eden fue verificada en segundos. La pantalla flotante mostró su expediente: cadete humano, proveniente de colonias exteriores, reclutada hace 6 meses, formación básica completada. Sin distinciones. Sin informes previos de combate. Este parche no lo compré. No es una réplica, añadió Eden. Lo tomé del suelo de Kerun 5. Después de la explosión. No fui la única. Pero sí la única que volvió. Una figura salió de la sala de oficiales. Era Zorcal. Detuvo su paso al ver la escena. La expresión de su rostro, habitual y controlada, se crispó por una fracción de segundo. Tal vez creyó que nadie lo notaría. Pero Eden sí lo hizo. Y también lo notaron los sensores de reconocimiento emocional del recinto. Cadete Reine, dijo uno de los supervisores, acercándose lentamente. ¿Podría repetir eso oficialmente? Ella asintió. Yo estuve en la unidad U-77. No como oficial, sino como asistente médica en entrenamiento. Sobreviví cuando las cosas se rompieron, cuando alguien activó la señal de baliza equivocada y las defensas colapsaron desde dentro. Zorcal dio un paso adelante. Su voz fue suave, pero helada. Lo que estás insinuando es grave, cadete. Eden giró la cabeza hacia él. No había miedo en su rostro. Solo una determinación contenida por meses. No estoy insinuando nada, comandante. Solo estoy recordando. Usted cuenta su historia. Yo ahora contaré la mía. El Consejo de Disciplina fue alertado de inmediato. La sala se vació más rápido que nunca. Los sensores de seguridad se activaron, y un par de oficiales se colocaron en posición cerca del estrado. Nadie fue arrestado, aún. No había pruebas. Solo un testimonio, una reliquia, y una grieta en el relato oficial. Pero las grietas, cuando son verdaderas, no se cierran solas. Eden fue escoltada a una sala de interrogatorios dentro del complejo. No era un arresto, pero tampoco una invitación. Las paredes de la sala eran oscuras, sin reflejos, sin esquinas visibles. Un ambiente diseñado para quebrar la seguridad emocional, pero ella no se quebró. Un oficial la esperaba ya dentro. No era humano. No era Tarn. Era de la especie Calvet,
conocidos por su imparcialidad brutal y su mente para detectar inconsistencias en los relatos más sólidos. Su rostro era alargado, de textura como vidrio pulido, y sus ojos pulsaban con una luz suave que registraba cada microexpresión. Cadete Eden Reine, dijo con voz profunda y uniforme. Ha dicho que usted también es sobreviviente de Kerun 5. Comience desde el principio. Ella respiró hondo. Luego colocó el parche sobre la mesa. El sensor de superficie lo escaneó al instante, extrayendo residuos térmicos, polvo, partículas biológicas. No lo encontré después. Lo llevé puesto. Estaba allí cuando todo se rompió. Los registros oficiales ya no eran inquebrantables. Las palabras de Zorcal ya no eran sagradas. Algo nuevo estaban haciendo. Una historia no contada. Y Eden estaba lista para hablar. Y para enfrentar lo que viniera después. El informe censurado. La sala de interrogatorios no tenía ventanas, ni reloj, ni puntos de referencia. Solo una mesa luminosa, un sillón ergonómico, y sensores suspendidos en el aire que absorbían cada microseñal eléctrica del cuerpo de Eden. El oficial Calvet, inmóvil frente a ella, parecía una estatua biotecnológica, pero su mente trabajaba a velocidad hiperluz. Eden sabía que aquel no sería un interrogatorio ordinario. No intentaban presionarla, intentaban desmontar su versión desde la lógica, desde la precisión científica. Cada palabra suya sería cruzada con archivos, registros térmicos, campos de energía y hasta el polvo interestelar adherido a su uniforme. Comience desde el momento del despliegue, ordenó el oficial, sin levantar la voz. Cuente lo que los archivos no registraron. Eden inhaló lentamente. Su memoria, entrenada para recordar composiciones médicas y protocolos de emergencia, no necesitó esfuerzo para retroceder. Lo que iba a decir no era una reconstrucción. Era una herida aún abierta. La unidad U-77 había llegado a Kerun 5 3 días antes del colapso. Una base de avanzada, recién construida sobre una planicie metálica donde el suelo crujía como cristal al caminar. Se suponía que sería una misión rutinaria. Instalar un nodo de comunicación, establecer defensa automatizada y mantener la posición durante una rotación planetaria. Pero desde el primer ciclo, algo no encajaba. Las transmisiones entrantes eran erráticas. Los drones de vigilancia desaparecían sin señal de destrucción. Y lo peor, uno de los códigos de acceso internos cambió misteriosamente, como si alguien desde dentro hubiera reprogramado los sistemas. Los humanos del escuadrón no eran inexpertos. La mayoría eran veteranos de los sectores exteriores, endurecidos por guerras coloniales, por sabotajes y por ambientes donde cada planta podía matarte. Eden era cadete médico, sin rango táctico, pero estaba asignada a acompañar a la escuadra Alfa en todas las patrullas. Recuerda la mañana en que todo estalló. La alarma general sonó a las 6:17 estándar. Los cielos, normalmente opacos por la niebla eléctrica, se abrieron para mostrar algo que nadie esperaba. Una flota Kurnak descendiendo en picado, sin ser detectada previamente. Era imposible. Inexplicable. A menos que alguien hubiera desactivado el escudo perimetral manualmente. Eden se encontraba en el módulo médico, preparando su informe de evaluación cuando todo tembló. Las estructuras exteriores se derrumbaron en segundos. Los soldados comenzaron a caer. Los sistemas automáticos no respondían. Las torretas, en lugar de disparar, se apagaron. El fuego enemigo entró sin resistencia. Y fue entonces cuando lo vio. Zorcal, el supuesto salvador, el único superviviente, caminaba directo al núcleo de control. Su actitud no era de confusión ni pánico. Tenía un propósito. Lo siguió a distancia, a través de los pasillos reventados, mientras arrastraba un maletín con códigos autorizados. Eden nunca supo cómo accedió a ellos. Solo vio cómo introducía una secuencia que desactivó la última defensa activa, el campo de contención del búnker subterráneo. Y luego huyó. Lo vio abandonar a la unidad mientras ésta aún resistía. Lo vio usar un túnel de evacuación que solo el personal de alto rango conocía. Lo vio lanzarse en una cápsula sin alertar a nadie. El resto fue oscuridad. Eden cayó al suelo tras una explosión. Despertó horas después, entre los escombros, con la pierna herida, la boca llena de sangre y el pitido ensordecedor de su comunicador dañado. A su lado, el sargento Milner, aún con vida, le entregó su parche. Llévalo.
Si alguien sobrevive, que sepa que luchamos. Y que alguien nos vendió. Murió minutos después. Eden lo cubrió con escombros y arrastró su cuerpo hacia una cápsula médica rota, la única que aún tenía energía de emergencia. Allí sobrevivió 3 días, ocultándose de los drones de rastreo y administrándose sedantes para no gritar de dolor. Al final, una nave de transporte civil recogió una señal de auxilio débil. No identificaron su procedencia. No supieron que había estado en Kerun 5. La recogieron sin preguntas. Desde entonces, Eden guardó silencio. Hasta hoy. El oficial Calvet no habló durante varios minutos. Solo sus ojos brillaban con intensidad mientras recibía los análisis de sus sensores. Finalmente, activó un panel secundario. Sobre la mesa, se proyectó una imagen tridimensional del parche de Eden. Los datos flotaban alrededor como un enjambre de insectos digitales. Confirmado, dijo. Residuos biológicos coinciden con ADN de los soldados registrados en la unidad U-77. El parche no fue falsificado. Su exposición térmica corresponde con temperaturas generadas en el evento de Kerun 5. Tiene rastros de plasma humano y residuos orgánicos de explosivos militares. Pausa. La probabilidad de que haya fabricado esta evidencia es inferior al 0.0003%. Lo que implica. No terminó la frase. No era necesario. El protocolo activado por el sistema lo haría por él. Una alerta roja parpadeó en las paredes. El relato de Zorcal acababa de entrar oficialmente en disputa. Y con ello, la historia misma de la masacre. Mientras tanto, en otra parte de la estación, Zorcal recibía una notificación silenciosa. Su pulsera de comando vibró levemente. Un mensaje cifrado apareció en su visor privado. Testimonio contradictorio verificado. Prepárese para audiencia de revisión. Protocolo de emergencia activado. Y por primera vez en años, el único sobreviviente sintió que alguien lo estaba alcanzando. Desde la oscuridad. Desde la verdad. Desde la memoria que no murió entre las ruinas. La unidad U-77 no olvida. La audiencia preliminar fue convocada en tiempo récord. En menos de un ciclo rotacional, el alto mando interestelar activó el protocolo de revisión de méritos y contradicciones de guerra. Solo se utilizaba cuando el testimonio de un condecorado ponía en riesgo la integridad histórica de la Confederación. Nunca antes había sido activado contra alguien como Zorcal. El recinto de deliberación era frío, silencioso, suspendido en órbita sobre nódulo central 9. Allí, solo los hechos hablaban. Las palabras eran filtradas por inteligencia artificial neutral, las emociones medidas por sensores ocultos. Cada frase era registrada en múltiples canales. Y una transmisión indirecta era enviada a ciertos sistemas diplomáticos exteriores. El Consejo quería transparencia, o al menos la ilusión de ella. Zorcal ingresó por la puerta principal, escoltado por 2 oficiales sin expresión. Su uniforme seguía impecable, pero su rostro mostraba algo nuevo: rigidez, tensión en la mandíbula, una mirada calculadora. Ya no tenía control sobre la narrativa. Ya no era el único en la habitación con historia que contar. Eden fue llevada por otra entrada. No portaba medallas, ni galones. Solo el uniforme básico de cadete y el parche de U-77 bordado a mano en su brazo izquierdo. Un gesto deliberado. Un símbolo visible de que no estaba allí para acusar, sino para recordar. La voz de la IA comenzó el protocolo. Audiencia número 847 Delta. Revisión de testimonio por contradicción verificada. Participantes: Comandante Zorcal, Unidad Táctica Tarn, Cadete Eden Reine, superviviente registrada de evento Kerun 5. Silencio. Luego, la pantalla central proyectó 2 líneas temporales paralelas. A la izquierda, la versión oficial de Zorcal. A la derecha, los fragmentos recuperados del testimonio de Eden. El Consejo observaba en completo mutismo. Había más de una docena de especies representadas allí: altos jueces Galari, asesores drelvianos, incluso observadores silenciosos del sector humano, que no habían sido informados previamente del caso. Eden habló primero. No por protocolo, sino porque su testimonio estaba más fresco, más cargado de datos recientes. Relató los movimientos de Zorcal. Las secuencias que había ingresado.
Los lugares donde había estado justo antes del colapso. Describió la cápsula que usó para escapar, un modelo que, según el inventario, debía haber estado bajo llave de emergencia. ¿Cómo accedió a ella? Los datos respaldaban sus palabras. El escaneo del parche, la secuencia térmica, el ADN combinado de los caídos, todo coincidía con la masacre. Zorcal, por su parte, no vaciló. Las memorias pueden ser moldeadas por el trauma. Pueden crear enemigos imaginarios. Es trágico que una joven cadete, confundida por el horror de la batalla, proyecte su culpa hacia mí, dijo con voz firme. Pero algo en su tono había cambiado. Ya no hablaba con la seguridad arrogante de la conferencia. Hablaba como quien defiende un castillo que comienza a resquebrajarse. Uno de los miembros del consejo, un seltarí de piel transparente, interrumpió el flujo. Comandante, ¿puede explicar por qué el registro de su cápsula de escape fue manualmente desactivado y reprogramado con un código que coincide con su ADN? Zorcal dudó. Por una fracción de segundo. Pero lo suficiente para que todos lo notaran. Debía asegurar mi evacuación en condiciones críticas. El protocolo de comando me daba prioridad. ¿Y por qué no informó la presencia de supervivientes humanos al ser rescatado? Preguntó otro juez. Su informe afirma todos muertos al llegar al núcleo subterráneo. Pero según la evidencia presentada, usted abandonó el sitio antes de verificar. Zorcal respiró hondo. Su respuesta llegó más tarde de lo esperado. La niebla de guerra confunde. No vi cuerpos con vida. Asumí lo peor. Estaba herido. Pero las constantes vitales registradas por su traje decían otra cosa. El informe biológico filtrado mostraba estrés controlado, ningún daño físico severo, niveles normales de oxigenación. Había salido ileso. Y había mentido. La IA marcó esa contradicción en rojo. En la pantalla flotante, los datos comenzaron a inclinarse a favor de Eden. Entonces ocurrió algo inesperado. Eden pidió permiso para compartir una transmisión privada. Autorización concedida. Colocó un pequeño chip en la consola de datos. Un archivo de voz comenzó a reproducirse. Era distorsionado, roto por estática, pero claramente humano. Una voz masculina, débil, hablaba. Eden, si escuchas esto, el traidor tenía rostro de aliado. No confíes en los que hablan demasiado. Confía en lo que viste. No fue tu culpa. No fue culpa tuya. El enemigo ya estaba dentro. Era el sargento Milner. Su voz. Grabada en los últimos momentos antes de morir. El mismo que le había entregado el parche. La sala quedó en silencio total. Solo el zumbido de los sistemas y el pitido leve del sensor cardíaco de Eden marcaban el tiempo. Uno de los jueces cerró su pad de datos. El Consejo recomienda iniciar investigación formal por traición en combate. Zorcal bajó la cabeza. Por primera vez en años, el comandante imperturbable había perdido su escudo. Pero Eden no sonrió. No celebró. Solo miró su parche, y pensó en todos los que no estaban allí para contar lo que ella había visto. En los días siguientes, comenzaron a llegar mensajes cifrados a su terminal personal. Algunos con remitentes desconocidos. Otros, con solo una frase. U-77 no olvida. Estamos vivos. Y te vimos. Había más sobrevivientes. Y todos, como ella, estaban esperando el momento justo para hablar. La historia de la masacre de Kerun 5 acababa de ser reescrita. Pero la verdad, apenas comenzaba a despertar. El archivo de la sangre. 3 días después de la audiencia, Eden recibió coordenadas codificadas en su terminal personal. No venían firmadas, pero el código de autenticación coincidía con una antigua señal humana, un protocolo de emergencia usado solo por unidades en estado de desaparición operativa. Nadie lo había visto en uso desde Kerun 5. El mensaje era claro, sin florituras. Archivo de sangre. Nodo fantasma de 13. Lo dejamos por si sobrevivías. Hora de limpiar los huesos. No había instrucciones. Solo las coordenadas. El destino, una órbita prohibida en el borde de la zona gris, una región desmilitarizada donde los restos de guerras olvidadas flotaban como cementerio sin nombre. Allí, la Confederación no patrullaba. Allí, los secretos podían dormir o arder.
Eden solicitó permiso para ausentarse de la base por motivos personales. Nadie se atrevió a cuestionarla después del escándalo de Zorcal. Le dieron una pequeña nave táctica de corto alcance. Viajó sola, en silencio, con el parche aún cosido al uniforme y una copia del mensaje grabada en su retina. Cuando llegó al nodo fantasma de 13, no encontró estación, ni balizas activas. Solo fragmentos de chatarra, restos de naves fusionadas, y una cápsula negra, girando lentamente en el vacío. Su diseño no correspondía a ninguna flota moderna. Era humana, sí, pero del tipo que solo se fabricaba para operaciones negras. Al acoplarse, sintió que el aire cambiaba. El silencio dentro de la cápsula era opresivo, como si algo antiguo y olvidado la observara desde las sombras. Las luces internas se encendieron con sensores biométricos. La reconocieron. Su ADN coincidía. La cápsula la saludó proyectando una única imagen, el escudo de la unidad U-77, goteando sangre digital sobre una superficie metálica. Entró. La cápsula contenía solo una consola y un sillón reclinable, como si fuera una especie de confesionario militar. En el centro, un núcleo de datos pulsaba con energía mínima. Eden conectó su implante. El archivo comenzó a abrirse. Y entonces lo vio todo. La grabación no era un simple diario. Era un informe completo de lo ocurrido en Kerun 5, registrado por un implante ocular de un soldado caído, el teniente Garrett Holt, segundo al mando de la unidad. El archivo comenzaba horas antes del ataque. Zorcal aparecía negociando con una figura Kurnak en los túneles subterráneos, entregando planos y desactivando protocolos de defensa a cambio de un paquete de datos cifrados y una cápsula de evacuación. La traición estaba grabada, clara como el acero, las coordenadas entregadas, las palabras dichas, la fuga mientras el resto moría. Todo corroborado por biometría visual, temperatura ambiental y registros auditivos. El archivo incluía además testimonios de voz de otros soldados que, anticipando una posible traición, habían grabado mensajes secretos en sus implantes. Fragmentos como: si estás viendo esto, significa que no confiamos en Zorcal. Él nos miraba distinto desde que llegamos. Activó el bloqueo interno mientras aún estábamos dentro. Esto no es un error táctico. Es ejecución por traición. Para quien encuentre esto, que el Consejo lo sepa. No nos suicidamos. Fuimos vendidos. Eden sintió un nudo en el estómago. Aquellas voces eran como fantasmas hablando a través del tiempo, clamando justicia desde la muerte. La cápsula, al detectar el acceso completo, transmitió automáticamente el archivo a 3 puntos, el Alto Consejo, el Archivo Histórico Humano, y un destinatario oculto que Eden no pudo identificar. Cuando salió de la cápsula, sintió que algo en el universo había cambiado. Ya no era solo su palabra contra la de Zorcal. Ahora había imágenes, pruebas, voces, y lo más importante, había nombres. Entre ellos, reconoció varios que creía muertos. Pero al final del archivo apareció una línea inesperada. S04, Eden Reine. Estatus, en vida. Recomendación, protección prioritaria. Potencial clave para restauración de verdad táctica. No lo entendió del todo. ¿Quién había clasificado eso? ¿Quién la había protegido en secreto? De pronto, una señal llegó a su nave. Vídeo codificado. Se proyectó en su consola principal. Era un rostro humano. Barbado, con una cicatriz en la frente, dentro de una nave improvisada, con símbolos de U-77 grabados a mano en la pared de atrás. Eden, dijo la voz, ronca pero viva. Te dije que lo encontrarías. Ahora saben la verdad. Algunos de nosotros sobrevivimos, pero no podíamos aparecer, aún. Tú eras la pieza que faltaba. Activa el protocolo de restauración. Nos veremos pronto. La imagen se cortó. Eden no sabía si llorar o reír. Pero lo que sentía era algo más profundo. Había sobrevivido. Había expuesto la mentira. Pero ahora, comenzaba algo mucho más grande. A su regreso, el Consejo Interestelar ya no intentó encubrir nada. Zorcal fue arrestado públicamente, su rango revocado, su historial borrado del mural de héroes. Y Eden fue convocada a una ceremonia en la estación central. No como testigo. No como víctima. Sino como representante de una unidad renacida.
En el acto, frente a cientos de especies aliadas, colocó su parche, el original, sobre el estandarte reactivado de la unidad U-77. Una nueva generación sería entrenada bajo ese nombre. Y su lema fue grabado en todos los idiomas registrados por la Confederación. Los muertos no gritan. Pero nosotros hablamos por ellos. Y así, la historia dejó de ser una mentira. Y empezó a ser justicia. Una nueva insignia. El Consejo Interestelar aprobó en sesión extraordinaria la reactivación de la unidad U-77 bajo una condición especial. No sería una simple escuadra táctica, sino un escudo simbólico, un recordatorio perpetuo de lo que ocurre cuando se falsea la historia y se entierra la verdad con medallas. Eden Reine fue nombrada comandante honoraria. No por rango ni por méritos burocráticos, sino porque había mantenido viva la memoria cuando todos los sistemas habían fallado. Su nombre se convirtió en referencia entre los jóvenes cadetes. Su imagen, una humana de rostro sereno, con el parche quemado en el brazo, apareció en informes académicos, lecciones tácticas y documentos de ética galáctica. Pero el conflicto aún respiraba bajo las sombras. Zorcal, tras su arresto, fue transferido a un centro de detención especial en el planeta cárcel Bare 4. El Consejo decidió no ejecutarlo. No por misericordia, sino por estrategia. Mantenerlo con vida significaba que su testimonio, por falso que fuera, podía servir de advertencia. Su figura se convirtió en la prueba viviente de cómo un héroe falso puede destruir generaciones enteras. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Una facción radical Tarn, ofendida por la caída de su comandante, atacó una de las estaciones orbitales donde se guardaban fragmentos del archivo de sangre. Querían borrar todo. Reescribir el olvido. El ataque fue rápido, preciso y mortal. Eden fue informada en tiempo real mientras entrenaba a la nueva unidad U-77. Su rostro no se inmutó. No alzó la voz. Solo dijo dos palabras. Activen respuesta. La respuesta llegó en minutos. Las tropas de la nueva U-77 se desplegaron sin titubear, coordinadas, exactas. Muchos de ellos no eran soldados. Eran supervivientes. Hijos de quienes habían muerto en Kerun 5. Humanos y no humanos que se habían unido no por órdenes, sino por convicción. El ataque fue repelido. Los archivos fueron preservados. Y un nuevo protocolo nació de aquella amenaza. El Protocolo Eden, una directiva que prohibía eliminar archivos de guerra sin revisión ciudadana. La memoria dejó de pertenecer a los gobiernos. Ahora pertenecía a los vivos. En el acto final de conmemoración, Eden subió al estrado donde alguna vez Zorcal había contado su mentira. La sala estaba llena, como entonces. Pero ahora no había aplausos automáticos. No había luces teatrales. Solo atención pura. Silencio absoluto. En sus manos, llevaba una caja sellada. La abrió frente a todos. Dentro, el parche original. El que había sostenido en la sala años atrás. El que le había salvado la vida y condenado una mentira. Lo sostuvo en alto y lo colocó sobre una nueva insignia metálica, brillante, con bordes de luz blanca que pulsaban con energía viva. Era la nueva insignia de la U-77. Más que un símbolo militar, era un voto. Esto, dijo, con voz firme, no representa una unidad. Representa una deuda. Una promesa. Y una advertencia. Cientos de asistentes, oficiales, estudiantes y representantes de sistemas aliados se pusieron de pie en silencio. Algunos se tocaron el pecho en señal de respeto. Otros bajaron la cabeza. Pero todos entendieron. El pasado no podía cambiarse. Pero podía honrarse. Eden descendió del estrado. No volvió a dar discursos. No pidió más audiencias. No aceptó más medallas. Regresó al terreno, donde realmente se forjan los nombres. Entrenó, aconsejó, y acompañó a generaciones futuras de cadetes. Un día, años después, un joven le preguntó por qué seguía usando ese parche viejo, quemado, en lugar del nuevo. Ella lo miró y sonrió apenas. Porque el nuevo me lo dieron. Pero lo gané. En los registros eternos del Consejo Interestelar, la entrada final del caso Kerun 5 dice lo siguiente. La verdad no siempre sobrevive a la guerra. Pero a veces, encuentra a alguien que sí. Y en la base de datos histórica de la humanidad, bajo la lista de unidades disueltas y restauradas,
Hay una nota junto a la U-77. Unidad activa. Lealtad verificada. Testimonio recuperado. Silencio roto. Y así terminó la historia del parche fantasma. Pero empezó la leyenda de Eden Reine.